El acto de ayudar a alguien puede ser, sin que lo sepas, la forma más sutil de ahogarlo. Es una de las ironías más crueles de este juego. Cuanto más te esfuerzas por sacar a alguien del agua, con más fuerza pareces hundirlo. ¿Alguna vez has sentido esa extraña frustración, ese agotamiento que viene después de dar un consejo perfecto que nadie sigue? Le ofreces el mapa, la brújula, incluso te ofreces a caminar con él, pero insiste en admirar lo perdido que está. Si estas palabras ya empiezan a resonar en algún lugar profundo, un simple gesto de tu parte puede ayudar a que encuentren a otra persona que también necesita escucharlas. Y es que detrás de nuestro noble deseo de salvar, se esconde un secreto mucho más profundo sobre nosotros mismos, un secreto que estamos a punto de desvelar. Para entender este extraño sabotaje, esta ayuda que ahoga, necesitamos una imagen. Imagina por un momento que la vida es un gran río. Sus corrientes son impredecibles, a veces sus aguas son tranquilas, casi un espejo, y otras veces son un torbellino turbulento que arrastra todo a su paso. La mayoría de nosotros, en nuestro desesperado intento por sentirnos seguros, tratamos de nadar contra la corriente, o peor aún, intentamos construir pequeñas presas para controlar un pedazo del flujo. Siente la tensión en tus hombros, ese nudo sutil en el estómago, la corriente de pensamientos que no cesa. No intentes cambiar nada, solo observa. Si sientes una cierta incomodidad, una resistencia a lo que hemos estado explorando, bien. Es una buena señal. Significa que las viejas estructuras de la mente, las que sostienen la ilusión del Salvador, están empezando a crujir. Este malestar no es una señal de que algo va mal, es el sonido del hielo rompiéndose antes de la primavera, es la prueba de que estás despertando. Y si aún no lo has hecho, si sientes que esta conversación resuena con esa parte de ti que está lista para dejar de luchar, para soltar el pesado traje de salvavidas, te invito a unirte a esta tribu de almas que están aprendiendo a flotar. No para recibir respuestas, sino para compartir la belleza de las preguntas. Suscríbete ahora y sigamos navegando juntos este río. Hasta ahora, en nuestra travesía por este gran río de la existencia, hemos visto a los que se aferran a una roca en medio de la corriente, narrando con maestría su tragedia mientras el agua les golpea. Son los mártires profesionales. Hemos visto a los que nadan con furia contra la corriente, convencidos de que el río es un enemigo al que deben derrotar. Y entonces vemos a alguien que parece ahogarse. Está luchando, manoteando, su caos es evidente. Nuestro noble instinto, el guión del héroe que llevamos dentro, nos grita que saltemos. Y lo hacemos. Saltamos al agua con la heroica intención de arrastrarlo a la orilla. Pero no a cualquier orilla, a la orilla que nosotros consideramos segura. Lo que no vemos, en medio de nuestra hazaña, es que nuestro esfuerzo por salvarlo, es en realidad una lucha violenta contra la misma corriente que lo lleva. Nos aferramos a él, y él se aferra a nosotros, y juntos luchamos contra el río. Nos agotamos ambos. El salvador se frustra porque el otro no coopera, y el salvado se siente cada vez más incompetente, más ahogado por el propio rescate. Si has sentido ese agotamiento profundo después de hablar con ciertas personas, esa sensación de haber corrido una maratón sin moverte del sitio, no es porque te roben la energía. Es porque has estado intentando remar por dos en un río que fluye perfectamente solo. El verdadero arte, la danza sutil que se nos escapa, no es arrastrar a nadie a la orilla. Es aprender a flotar junto a ellos. Es mostrar con nuestra propia calma, con nuestra propia entrega al flujo, que el río no es un enemigo, y que la corriente, por más caótica que parezca, siempre lleva a alguna parte. Son los guerreros de causas perdidas. Y hemos visto a los que se sientan en la orilla, dibujando mapas perfectos de ríos imaginarios que nunca se atreven a tocar. Los arquitectos de futuros que jamás se construyen. Cada uno de ellos, a su manera, nos invita a saltar al agua para luchar a su lado, para arrastrarlos a una orilla segura que solo existe en nuestra mente. Pero en cada intento solo conseguimos agotarnos, enredarnos en su juego, y lo más irónico de todo, impedirles que aprendan la única lección que el río tiene para enseñar, cómo flotar. Pero ahora nos encontramos con un personaje aún más fascinante, uno que no lucha contra el río ni se lamenta en una roca. Él se sienta en una barca que gira en círculos interminables en el mismo lugar, y nos llama no para que lo salvemos, sino para que resolvamos el enigma de por qué su barca no avanza. Este es el cuarto patrón, el filósofo del agujero negro.
Esta es la persona que ha convertido el pensamiento en un arma de autosabotaje. Su mente es un laberinto exquisitamente diseñado, y te invita a entrar con la promesa de que, juntos encontraréis la salida. Te presenta su problema, no como un lamento, sino como un desafío intelectual. El intento de rescate era la única fuente real de peligro. Porque olvidamos algo fundamental. El propósito del juego no era llegar a la orilla, sino aprender a disfrutar del viaje en el agua. En este juego, existen al menos 6 patrones fascinantes, 6 personajes arquetípicos que son maestros en enseñarnos esta lección, resistiéndose a cada uno de nuestros intentos de salvamento. Son los guardianes de nuestra propia liberación. Si reconoces en ti este impulso de ser el salvavidas, y sientes la llamada a explorar una forma más ligera y profunda de existir, entonces considera suscribirte para que podamos seguir desentrañando estos misterios juntos. Y para empezar vamos a conocer al primero de estos grandes maestros del no rescate, un personaje que sin duda todos hemos encontrado, y que quizás, solo quizás, a veces interpretamos. El mártir profesional. Ahora, volvamos a nuestro río. Si observas con atención, verás que hay ciertas figuras en el agua que parecen invitarnos, casi suplicarnos, que saltemos a rescatarlas. Son maestros disfrazados de víctimas, gurús disfrazados de problemas. Y el primero de ellos, quizás el más magnético, es el artista del sufrimiento. No lo llames víctima, eso sería un insulto a su oficio. Es un arquitecto de tragedias bellamente construidas, un novelista cuya única obra es la narrativa de su propio dolor. Cualquier consejo que le ofreces, por simple y práctico que sea, es sometido a un análisis tan profundo que se desintegra en polvo cósmico. Le dices, quizás podrías intentar caminar un poco cada día, y él te responde, ¿pero qué es caminar? ¿Es un movimiento meramente físico o un desplazamiento del alma en el espacio-tiempo? ¿Y qué significa cada día, en un universo donde el tiempo es relativo? Nos engancha porque desafía nuestro intelecto. Nuestro ego, ese pequeño sabelotodo que llevamos dentro, se frota las manos y piensa, este es el mío. Todos los demás fracasaron porque no fueron lo suficientemente listos. Yo encontraré el argumento perfecto, la lógica irrefutable que finalmente lo desbloqueará. Y así, nos convertimos en Teseo, entrando voluntariamente en el laberinto del Minotauro, armados con el hilo de nuestra lógica, creyendo que vamos a rescatar a la víctima. Pero aquí reside el gran giro de la trama, el chiste cósmico. Cuantas más respuestas lógicas le ofreces, más preguntas existenciales y complejas genera. Cada solución se convierte en el combustible para un problema filosófico aún mayor. Terminas atrapado en su vórtice mental, cuestionando no solo su realidad, sino la tuya propia. Te vas de la conversación sintiéndote intelectualmente exhausto, como si hubieras jugado una partida de ajedrez contra el universo y hubieras perdido. Te la cuenta con pausas dramáticas, con un brillo en los ojos que confunde la lágrima con la pasión creativa. Y seamos honestos, tiene todo el sentido del mundo que alguien aprenda este arte. Crecemos en un mundo donde la atención es la moneda más valiosa, y desde niños aprendemos una ecuación muy simple: el drama atrae miradas. La rodilla raspada, la fiebre, el corazón roto, son momentos en los que el mundo se detiene, y por un instante somos el centro. Para algunos, esta lección se convierte en un refugio, una estrategia de supervivencia que, con el tiempo, se transforma en una identidad. Su sufrimiento no es un fallo en su sistema, es su sistema. Y nos engancha, porque nuestro ego, en su infinita arrogancia, escucha su historia y piensa, un problema con una solución evidente, yo seré quien finalmente lo resuelva. Recuerdo a mi amigo Javier. Durante años, cada café con él era un estreno teatral. El escenario era siempre el mismo, su trabajo. Un lugar donde su genio era incomprendido, sus jefes eran tiranos miopes y sus compañeros, mediocres sin alma. Yo, por supuesto, compré mi entrada para cada función. Me convertí en su manager no oficial, en su coach de carrera. Pasé noches enteras puliendo su currículum hasta que brillaba como un manifiesto de su potencial perdido. Y entonces, un día, en medio de ese agotamiento, llega la revelación. La epifanía liberadora que lo cambia todo. Te das cuenta de que él no está buscando una solución. Nunca la estuvo buscando. Está profundamente enamorado del problema. La búsqueda es su destino. El análisis es su arte. No está buscando una salida del laberinto. Está enamorado de la arquitectura de sus muros. Su juego no es encontrar la respuesta. Es hacer la pregunta cada vez más y más interesante.
y en ese instante, la carga se disuelve. Entiendes que el acto más compasivo, el más genuinamente útil, no es ofrecerle un mapa para salir. Es dejar de tratar su laberinto como una prisión. Es, quizás, sentarte a su lado por un momento y decirle: es un laberinto fascinante el que has construido. Admirable. Al hacer esto, no solo lo liberas a él para que juegue su juego en paz, sino que te liberas a ti mismo de la absurda tarea de ser su salvador intelectual. Dejas de ser Teseo y te das cuenta de que no había ningún minotauro, solo un arquitecto admirando su propia creación. Esta comprensión es un punto de inflexión. Es el momento en que empezamos a pasar de diagnosticar el problema a vislumbrar la verdadera libertad. Pero no te equivoques, el laberinto mental del filósofo es solo un juego preliminar. Le enviaba ofertas de empleo que parecían diseñadas para él por los mismos dioses de las oportunidades. Practicábamos entrevistas en las que él interpretaba brillantemente el papel del candidato perfecto. Él agradecía todo con una solemnidad conmovedora. Pero nunca, jamás aplicaba ningún puesto. El momento crítico llegó un martes. Le había encontrado un trabajo ideal, más dinero, libertad creativa, un equipo que lo valoraría. La excusa que me dio para no enviar su solicitud fue que la oficina estaba a 2 paradas de metro más lejos de su casa. Y en ese instante, en medio del olor a café quemado y a buenas intenciones, lo vi todo con una claridad hilarante. No sentí rabia, sino una profunda y liberadora carcajada interna. Javier no quería ser salvado de su trabajo. Su trabajo era el escenario perfecto que necesitaba para interpretar su papel favorito, el del genio crucificado. Estaba intentando demoler el teatro donde él era la estrella principal. Si alguna vez has tenido un asiento de primera fila en el drama de un mártir profesional, cuéntame en los comentarios qué obra maestra te ha tocado presenciar. El peligro de este patrón no es la frustración de un solo día. Es la acumulación. Es el peso de cientos de cafés, de miles de mensajes de ánimo, de una energía vital que se va filtrando de ti, gota a gota, para regar un jardín que está diseñado para no florecer nunca. Hay patrones aún más sutiles, más adictivos, que nos esperan aguas abajo, personajes que no se alimentan de la lógica, sino de la emoción pura, del caos, de la adrenalina del drama. Lo que viene a continuación es más profundo. Vamos a entrar en el corazón mismo del motor que impulsa el teatro humano. Y te prometo que, al final de este viaje, descubrirás que la persona más peligrosa para tu ego de salvador no es la que se ahoga en sus problemas, sino aquella que ha aprendido a respirar perfectamente bajo el agua del caos. Y así, hemos navegado por este zoológico de personajes fascinantes. El mártir que te ofrece el papel de consolador, el guerrero que te recluta para su ejército, el arquitecto que te nombra su manager, y el filósofo que te invita a perderte en su laberinto. A primera vista, parecen problemas distintos, desafíos únicos que la vida pone en nuestro camino. Pero si te detienes un momento, si dejas que el polvo se asiente, empezarás a notar un hilo dorado que los une a todos. ¿Ves el patrón? En cada una de estas historias, hay un papel vacante esperando a ser llenado. Y nosotros, con la mejor de las intenciones, audicionamos para ese papel. El papel del salvador. El solucionador. No te roban la energía. Tú la ofreces voluntariamente en el altar de tu propia necesidad de ser el salvador. Y un día te despiertas y sientes un cansancio profundo, un agotamiento que no tiene que ver con el sueño sino con el alma. Has estado corriendo una maratón en la pesadilla de otra persona. La liberación llega cuando dejas de ver su historia como un grito de auxilio, y empiezas a verla como lo que es, una obra de arte. Su sufrimiento es su creación, su identidad cuidadosamente esculpida. Y entonces, la pregunta cambia radicalmente. La pregunta ya no es, ¿cómo puedo solucionar su problema? La pregunta se convierte en una mucho más interesante. ¿Y si su queja no es una petición de ayuda, sino una invitación para que admires la coherencia de su personaje? No necesita un crítico que le corrija el guión. Ya es una obra maestra en su género. Soltarlo es el mayor acto de respeto. Es un aplauso silencioso a su arte. Pero este artista del sufrimiento, que dirige toda su energía hacia adentro en una implosión de lamentos, es solo una de las figuras que nos enseñan a flotar. Hay otro arquetipo, uno cuya energía es la opuesta. No se lamenta en la orilla, sino que se lanza al río con una espada en la mano,
declarándole la guerra a la corriente misma, el que finalmente traerá orden a su caos. Este es el quinto patrón, pero no es como los demás. Porque este patrón no está en ellos. Este patrón está en nosotros. Es la ilusión fundamental de la que nacen todas las demás interacciones agotadoras. Es la creencia de que nuestra misión es arreglar, guiar o rescatar a otros, un disfraz heroico para el anhelo más profundo y asustado de nuestro ego. El deseo de controlar la realidad para no tener que sentir nuestro propio desorden. Piensa en la madre que intenta desesperadamente que su hijo no cometa los mismos errores, sin darse cuenta de que le está robando el derecho a tener su propio viaje, sus propios y gloriosos fracasos. Piensa en el amigo que inunda al otro con consejos no solicitados sobre cómo superar una ruptura, porque no soporta ver el reflejo de su propia soledad en el silencio ajeno. O en el terapeuta aficionado que todos llevamos dentro, que analiza la vida de su pareja para no tener que sentarse con el incómodo misterio de la suya propia. En cada caso, creemos que ofrecemos una mano, cuando en realidad estamos intentando tomar el timón. Es una forma sutil y socialmente aceptada de decir, tu manera de vivir la vida me incomoda, permíteme que te muestre la forma correcta, que casualmente es la mía. Es el guerrero que siempre necesita un dragón que matar. Si en nuestro último encuentro observamos al artista del sufrimiento, a esa alma que ha convertido su dolor en una obra maestra, hoy debemos girar el espejo. Porque para cada actor que declama su tragedia en el centro del escenario, hay alguien entre bambalinas, moviendo los focos, susurrando las líneas, intentando desesperadamente reescribir el final de la obra. Y ese director bien intencionado, ese salvador frustrado, a menudo, somos nosotros. Este es el segundo patrón, la otra cara de la misma moneda cósmica. Es la noble ilusión de que nuestro propósito es ayudar, rescatar o salvar a otros. Y digo que es una ilusión, no porque la compasión no sea real, sino porque este impulso a menudo es un disfraz exquisito para el deseo más profundo del ego: controlar la realidad. Nos aferramos a este rol de salvador, porque nos da una identidad clara, un propósito tangible, y, seamos honestos, un sutil sentimiento de superioridad moral. Pero su función más astuta es la de ser una distracción perfecta. Al obsesionarnos con arreglar el jardín del vecino, evitamos mirar el desorden salvaje que crece en el nuestro. El mecanismo psicológico es brillante en su simpleza. Si me convierto en el experto del caos ajeno, no tengo tiempo para sentir el vértigo del mío. Y aquí es donde el juego se revela en toda su irónica belleza. Y si el mártir, el guerrero, el arquitecto y todos los demás no fueran problemas a resolver. Y si fueran en realidad maestros disfrazados, contratados por el universo con una única misión: hacerte una pregunta que has estado evitando toda tu vida. La pregunta es: al intentar con tanto esfuerzo ordenar el caos de los demás, ¿de qué desorden dentro de ti estás huyendo? Reconocer este patrón no es un fracaso. Es el acto final de la obra. Es el momento en que el actor se da cuenta de que está en un escenario, y que el guión que ha estado siguiendo con tanto fervor, en realidad, lo escribió él mismo. Este es el punto de inflexión crucial. Mientras sigas creyendo que el problema está ahí fuera, seguirás siendo un peón en un juego que no entiendes. Pero en el instante en que reconoces tu propio papel como el salvador autonombrado, el juego entero se transforma. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en un observador consciente de la danza. Y el insight verdaderamente liberador es este: la solución nunca fue aprender a ayudar mejor, a encontrar el consejo perfecto o la estrategia infalible. La verdadera liberación es abdicar al trono de un reino que nunca te perteneció. Tu problema se convierte en mi proyecto, y mientras trabajo en él, mi propio vacío existencial queda convenientemente en la sombra. Recuerdo a mi prima, una mujer maravillosa, pero que vivía perpetuamente secuestrada por la ansiedad. Su mente era una máquina de fabricar futuros catastróficos. Durante años, yo asumí mi papel de salvador con una dedicación casi heroica. Desplegaba pizarras blancas, creaba diagramas de flujo para cada posible decisión, le preparaba hojas de cálculo con pros y contras. Me sentía como un general planeando una campaña militar contra un enemigo invisible. Una tarde, después de haber diseñado un plan de contingencia a prueba de balas para un simple viaje de fin de semana, ella me miró con los ojos llenos de un pánico aún mayor. Y entonces lo vi. Cada solución que yo le ofrecía, cada mapa que dibujaba para su futuro, se convertía para ella en un nuevo territorio que defender.
una nueva variable por la que preocuparse. Mi intento de darle control solo alimentaba su ilusión de que el control era posible, y por tanto su miedo a perderlo. Estaba intentando apagar un incendio con gasolina. En ese momento, en medio de mis gráficos y mis listas, me di cuenta del absurdo cósmico de la situación. Yo no estaba luchando contra su ansiedad, estaba bailando con ella, atrapado en la misma creencia de que la vida es un problema a resolver. Es soltar la agotadora carga de ser el director, el guionista y el crítico en la obra de teatro de todos los demás, para por fin tener la energía de ser, simplemente, el público fascinado de la tuya. Es comprender que su caos, su lucha, su aparente perdición, no es un error en el código cósmico. Es una parte íntegra y perfecta de su danza. Y tu paz no depende de que ellos dejen de bailar así, sino de que tú dejes de intentar enseñarles tus pasos. Si sientes que algo dentro de ti se está reacomodando con estas palabras, si notas que el peso en tus hombros empieza a sentirse un poco más ligero, deja un like. No como un simple clic, sino como una señal de que estás listo para soltar el guión de los demás y empezar a leer el tuyo. Hemos observado las máscaras, una por una. Hemos visto los roles que jugamos y los que nos invitan a jugar. Ahora que las piezas están sobre la mesa, el siguiente paso es ver el juego completo. Es hora de unificar la mirada, de entender que todos estos patrones no son más que olas diferentes en el mismo e inmenso río, y que tal vez, solo tal vez, el propósito nunca fue llegar a la orilla. Y aquí yace la consecuencia más profunda de este patrón, una que se acumula lentamente, como el sedimento en el lecho de un río, hasta que te impide fluir. Al principio, se siente bien, hay una descarga de validación cada vez que te llaman, para pedir consejo, pero con el tiempo, esa validación se transforma en una carga. Sientes una tensión en los hombros cada vez que suena el teléfono. Comienzas a sentir un sutil resentimiento cuando tus magníficas soluciones son ignoradas una y otra vez. Te conviertes en el manager no remunerado de la vida de otra persona, invirtiendo tu energía, tu tiempo y tu paz mental en un proyecto que nunca avanza. Pasan los meses, quizás los años, y te das cuenta de que tu propia vida se ha convertido en una nota a pie de página en el drama interminable de alguien más. Ese agotamiento que sientes, no es un simple cansancio físico. Es un cansancio del alma, el resultado de haber intentado remar por dos en un río que fluye perfectamente por sí solo. La verdadera liberación llega con un cambio de perspectiva que al principio puede parecer cruel, pero que es el acto de compasión más profundo. Y si el problema no es que no encuentres la solución correcta, y si el problema es que crees que hay algo que solucionar, y así, después de haber caminado por esta galería de arquetipos, de haber reconocido al mártir, al guerrero y al filósofo, podríamos caer en una última trampa, la de creer que hemos entendido a los demás. Pero este viaje nunca fue sobre ellos, cada uno de esos personajes era solo un espejo. El mártir profesional con su drama, el guerrero de causas perdidas con su batalla, el arquitecto con sus castillos en el aire. ¿Ves el patrón que los conecta? No es su sufrimiento, ni su lucha, ni su inacción. Es que cada uno de ellos ha encontrado un juego que le da sentido, una danza que le permite no mirar el vacío. Su sufrimiento es su arte, su guerra es su motor, su planificación es su refugio, son maestros en su propio juego. Y nosotros, con nuestras buenas intenciones, llegamos como el jugador que intenta cambiar las reglas a mitad de la partida, insistiendo en que nuestro juego es mejor, más sano, más correcto. La herida central no es de ellos, es nuestra. Es la profunda incomodidad que nos produce ver a alguien jugar un juego que no entendemos. Un juego que nos recuerda nuestro propio caos no resuelto. El adicto a la crisis y el buscador infinito no son más que dos caras de la misma moneda. Ambos necesitan el movimiento constante, ya sea hacia el drama o hacia la supuesta iluminación, para no tener que quedarse quietos y encontrarse a sí mismos. Al tratar a alguien como un caso a resolver, le estamos negando su propia naturaleza completa, su camino único en este juego. Su caos, su indecisión, su sufrimiento, no son errores en su código. Son características fascinantes de su personaje. Son la textura misma de su viaje. La promesa de libertad no es aprender a ayudar mejor, sino soltar la agotadora carga de ser el director de la obra de teatro de los demás. Es entender, como en la metáfora del río, que el arte no es arrastrarlos a la orilla, sino aprender a flotar junto a ellos, mostrando con tu propia calma que la corriente no es un enemigo y que siempre lleva a alguna parte.
Si al escuchar esto sientes una punzada de culpa, o te reconoces en este papel de salvador agotado, respira. No es un fallo moral. Es uno de los juegos más comunes y seductores, en los que el ego nos puede atrapar, nacido de un deseo genuino de aliviar el dolor. Simplemente has olvidado por un momento que el director de esta obra tiene un sentido del humor mucho más extraño y maravilloso que el nuestro. Si esta conversación te está ayudando a soltar un poco de ese peso que no te correspondía cargar, ayúdame a que este mensaje llegue a otras personas que también podrían necesitarlo. Y al intentar calmarlos, o darles la respuesta, solo revelamos nuestro propio pánico a la quietud. Volvamos a la metáfora del río, pero con esta nueva mirada. Al principio, veíamos a alguien ahogándose y sentíamos el impulso de saltar para arrastrarlo a la orilla. Ahora vemos algo mucho más sutil y profundo. Esas personas no se están ahogando. De hecho, han construido ingeniosas embarcaciones para navegar la corriente. El mártir flota sobre una balsa hecha de sus propias tragedias. El arquitecto navega en un delicado barco de papel hecho de planos que jamás tocarán el agua. El guerrero rema furiosamente en una canoa de guerra, buscando olas contra las que chocar. No están perdidos, están inmersos en su propia forma de viajar. Nuestro intento de rescate no era un acto de compasión, era un acto de piratería. Intentábamos, con la mejor de las intenciones, abordar su barco y forzarles a navegar hacia nuestro destino, sin darnos cuenta de que, en su extraño viaje, ellos ya se sentían en casa. Si has llegado hasta aquí, si has sentido el peso en los hombros de ser el director no solicitado del teatro de los demás, permítete un momento de profunda compasión hacia ti. Se necesita un coraje inmenso para mirar de frente esta ilusión, para admitir que nuestra ayuda era a menudo un disfraz para nuestro propio miedo y nuestra necesidad de control. Para que esta calma pueda expandirse, como ondas en el agua, deja tu like. Piénsalo, no como un clic, sino como una forma de cuidarnos entre todos en este viaje. Hemos visto al artista del sufrimiento, y ahora a su contraparte, el salvador bien intencionado. Ambos atrapados en una danza visible de drama y rescate. Pero ¿qué ocurre cuando el juego se vuelve más sutil? ¿Qué pasa cuando la persona que necesita ayuda no está sufriendo, sino que parece estar a punto de lograr algo grandioso, atrapada justo en el umbral del éxito? Ese es el siguiente patrón, uno aún más seductor, porque apela no a nuestra compasión, sino a nuestra ambición. Y es ahí donde el juego se pone realmente interesante. Hemos explorado los juegos de la mente, las máscaras que usamos, y las historias que nos contamos. Pero esos son los patrones que operan en la superficie, las olas visibles en el océano de la consciencia. Ahora, es momento de sumergirnos más hondo, de tocar una corriente que fluye por debajo de todas las demás, un patrón que no solo define nuestras acciones, sino que se disfraza de nuestra más alta virtud. Este es el patrón que se esconde a plena vista, aplaudido por la sociedad y canonizado en nuestras mitologías personales, la compulsión de ser el salvador. No has fracasado. Al contrario, estás despertando a la verdadera naturaleza del juego. Si algo de este viaje ha encendido una luz en un rincón que creías oscuro, compartir tu revelación en los comentarios es mucho más que un simple mensaje. Es dejar un mapa para otro viajero que se siente solo en esta expedición. Comenta cuál fue el personaje que, al reconocerlo fuera, te reveló más sobre ti mismo. Al soltar la agotadora tarea de ser el salvavidas del mundo, una ligereza inmensa empieza a nacer. Pero con ella, surge una pregunta a la vez aterradora y maravillosa. Y ahora que has soltado la cuerda con la que intentabas arrastrarlos a todos a tu orilla, ¿qué vas a hacer con tus manos, ahora que por fin están libres? ¿Recuerdas esa sensación al principio, aquella de ahogar a quien intentabas rescatar? Ahora vemos que esos 6 arquetipos, el mártir, el guerrero, el arquitecto, todos ellos, no eran personas peligrosas para nosotros. Eran peligrosas para nuestro ego. Eran una amenaza mortal para la ilusión de que podíamos controlar el juego, de que nuestro mapa era el único válido. Su maravillosa, su perfecta, su divina resistencia a ser salvados, fue el mayor regalo que pudieron hacernos, una lección magistral de no interferencia, de Wu Wei, disfrazada de frustración. A un nivel superficial, parece el impulso más noble. ¿Qué puede haber de malo en querer ayudar, en aliviar el sufrimiento ajeno? Nada, por supuesto, pero no estamos hablando de un acto espontáneo de compasión. Hablamos de algo mucho más profundo, de una estructura existencial.
Hablamos de la construcción de una identidad completa alrededor del rol del arreglador. Este patrón no nace de un exceso de amor por los demás, sino de un profundo terror a nuestro propio vacío. Cuando el universo no nos entrega un guión con un propósito claro, el ego, en su infinita astucia, decide escribir el suyo. ¿Y qué papel más glorioso, qué personaje más intachable que el del Salvador, el rescatador, el que trae orden al caos ajeno? Al convertirnos en el director de la obra de teatro de los demás, nos regalamos un sentido de propósito, una narrativa donde somos el héroe indispensable. Nos permite mirar el desorden en la vida de un amigo, de una pareja, de un familiar, y sentir una reconfortante superioridad moral. Pobre de él, pensamos, qué perdido está. Menos mal que me tiene a mí. Y en ese pensamiento, en esa sutil autofelicitación, evitamos la tarea aterradora de girar el espejo y observar nuestro propio caos interior, nuestro propio desorden existencial, la silenciosa pregunta de quiénes somos cuando no estamos ocupados resolviendo los problemas de otros. Volvamos por última vez al río. Pasamos tanto tiempo intentando arrastrar a esa persona a la orilla, que nosotros considerábamos segura. Nos agotamos, luchamos contra la corriente que a ellos los llevaba, y nos enfadamos cuando no colaboraban en su propio rescate. Y ahora, en este silencio, la revelación cae con la suavidad de la lluvia. El propósito del juego nunca fue llegar a la orilla, era aprender a disfrutar del viaje en el agua. Al soltar al otro, al dejar de luchar contra su corriente, sucede el milagro. Por primera vez, ambos empezamos a flotar. El problema nunca fue la persona que se ahogaba, sino nuestra absurda y arrogante convicción de que éramos el salvavidas. Y lo sé. Sé lo que una parte de ti puede estar pensando ahora mismo. Una voz que dice, ¿pero no es esto egoísta? ¿No es una forma sofisticada de abandono, de indiferencia? Y es una resistencia natural. Pero observa con calma. El verdadero egoísmo era creer que nuestro guión era mejor que el suyo. La verdadera arrogancia era intentar robarle su lucha, su caos, su propio y único camino de descubrimiento. Otra voz puede susurrar. Esto suena muy poético, pero en el mundo real, la gente sufre y necesita ayuda. Y tienes razón, esto no es un llamado a la apatía, piensa en ello. Reconoce el eco de este patrón en tu propia vida. Piensa en ese amigo que se queja sin cesar de su trabajo, el mártir profesional. Durante meses te conviertes en su coach de carrera no remunerado. Le pules el currículum hasta que brilla, le envías ofertas de empleo que parecen diseñadas para él, practicas entrevistas por la noche hasta que tu voz se cansa. Y él te lo agradece todo, con una sinceridad conmovedora, pero el lunes siguiente, la misma queja resuena en el teléfono. O piensa en esa pareja, el adicto a la crisis, que salta de un drama a otro como si la calma fuera un veneno. Apagas un fuego financiero, y al día siguiente surge un incendio emocional con un familiar. Te conviertes en un bombero existencial, viviendo en un estado de alerta constante, esperando la próxima sirena. O quizás es tu padre, el guerrero de causas perdidas, que necesita que valide su interminable batalla contra un sistema injusto, y tú le proporcionas argumentos y estrategias, sin darte cuenta de que le estás dando más munición para una guerra que es la única cosa que le hace sentir vivo. En cada uno de estos escenarios, tu intención era pura, querías ayudar. Pero el resultado acumulativo, el costo visceral de este patrón, es devastador. Una cosa es ofrecer un vaso de agua a quien tiene sed y te lo pide. Otra muy distinta es intentar rediseñar su sistema digestivo para que nunca más vuelva a tener sed. La verdadera ayuda respeta la soberanía del otro. La falsa ayuda intenta colonizarla. Y quizás la resistencia más profunda sea esta. Lo entiendo intelectualmente, pero el impulso de arreglar es casi un reflejo. ¿Cómo lo detengo? No lo detienes luchando. Lo observas. Imagina que tu conciencia es un jardín. No puedes tirar de los brotes para que crezcan más rápido. Los dañarías. Tu trabajo no es forzar el crecimiento, sino cuidar la tierra. Quitar las malas hierbas de tu propia necesidad de control, regar con la paciencia de la autoobservación. Y luego, confiar en el proceso. Es un músculo que se fortalece con el tiempo, no de un día para otro. Este camino no es fácil, requiere el coraje de sentarte con tu propia incomodidad en lugar de proyectarla en el problema de otro. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, un lugar que anhelaba permiso para soltar esa pesada carga, dejar un me gusta,
Es una forma silenciosa de ayudar a que este río de ideas encuentre a otras personas que, quizás, justo en este momento, necesitan dejar de luchar contra la corriente. Siente por un momento el peso. No es una carga metafórica. Es una tensión real que se acumula en tus hombros. Una fatiga que se instala en el fondo de tu alma, y que ninguna noche de sueño puede aliviar. Cada consejo ignorado, cada solución rechazada, cada ciclo de drama repetido, añade una capa más a esta armadura de resentimiento bien intencionado. Sin darte cuenta, tu propia vida se ha puesto en pausa. Tus sueños, tus proyectos, tus propias aguas tranquilas, han sido postergadas para navegar el interminable torbellino de los demás. Te has convertido en un personaje secundario en una docena de historias que no son la tuya, un fantasma que habita los dramas ajenos porque le aterroriza el silencio de su propia casa vacía. Este es el verdadero coste. No es solo el agotamiento, es la lenta y silenciosa evaporación de tu propia existencia. Vives encarcelado en la prisión de la esperanza no correspondida, esperando un cambio en los demás que es la única llave que crees que puede liberarte. Pero aquí es donde la perspectiva se invierte, donde la liberación comienza a sentirse no como una renuncia, sino como un despertar. ¿Y si el acto más heroico, el más compasivo fuera a veces no hacer absolutamente nada? ¿Y si su problema no es un error en el sistema, sino una característica fascinante de su personaje en esta gran obra cósmica? Al soltar la agotadora tarea de ser el salvavidas del mundo, surge una pregunta liberadora y un poco vertiginosa. Ahora que ya no eres el director de la obra de los demás, ¿qué papel te queda por jugar? Y ahora, la pregunta no es ¿qué debes hacer? Nunca lo ha sido. La verdadera pregunta es ¿qué sientes que es verdad para ti, en este preciso momento? Porque la elección de soltar, de cambiar el guión, y el instante exacto para hacerlo, te pertenecen por completo. No hay prisa en el juego cósmico. Quizás, si sientes que es el momento, podrías permitirte una última reflexión. ¿Recuerdas al principio, esa sensación de ahogar a quien intentabas rescatar? Ahora podemos ver la broma cósmica en todo su esplendor. Esas personas que etiquetamos como peligrosas, el mártir, el guerrero, el arquitecto, nunca fueron un peligro para nosotros, eran un peligro mortal para nuestro ego. Eran peligrosas, para la noble y agotadora ilusión de que nosotros podíamos y debíamos controlar el juego. Su maravillosa e inquebrantable resistencia a ser salvados no era un defecto. Fue su mayor regalo para nosotros, una lección magistral de no interferencia. Y es aquí donde volvemos al río, por última vez. Al soltar la mano de quien creías que se ahogaba, no lo abandonas. Haces algo mucho más radical. La promesa de liberación no es aprender a ayudar mejor, a ser un salvador más eficiente. Es soltar la agotadora carga de ser el director. Es comprender que al tratar a alguien como un problema a resolver, le estamos negando su naturaleza ya completa, su camino único dentro del juego. La verdadera ayuda, la que no agota sino que nutre, surge al reconocer que su caos, su lucha, su aparente perdición, son parte íntegra de su danza. Y la tuya es otra. La metáfora del río vuelve con una claridad cristalina. Has estado saltando al agua, luchando contra la corriente, para arrastrar a la gente a la orilla que tú consideras segura. En el proceso, ambos se agotan, ambos se ahogan en el esfuerzo. El insight liberador es darte cuenta de que puedes soltar. Puedes aprender a flotar a su lado, mostrando con tu propia calma, con tu propia aceptación del fluir, que el río no es un enemigo. Que la corriente siempre, siempre, lleva a alguna parte. Su resistencia a ser salvados no era un ataque hacia ti. Fue el mayor regalo que podían darte, una lección magistral de Wu Wei, de no interferencia, un recordatorio de que no estás a cargo del universo. Soltar ese rol no te convierte en alguien egoísta o indiferente. Dejas de luchar contra su corriente y, por primera vez, te permites sentir la tuya. Y en ese instante de rendición ocurre el milagro. Descubres que él no se estaba ahogando, estaba danzando con un remolino que tú no podías ver. Y tú no eras un salvavidas, eras un ancla. Al soltar, ambos empiezan a flotar, cada uno llevado por la sabiduría inefable del agua. Quizás toda esta jornada, toda la frustración y el agotamiento, nunca se trató de aprender a ayudar mejor. Quizás se trataba de desaprender por completo la arrogancia de creer que algo, o alguien, en este universo perfectamente caótico, necesitaba ser arreglado. El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, que hayas permanecido abierto a esta posibilidad,
Dice más sobre tu coraje que cualquier acto de rescate que hayas intentado jamás. Es un acto de profunda honestidad contigo mismo. Si sientes el llamado a seguir explorando estas profundidades sin mapa, suscríbete para continuar la conversación. Y si esta travesía ha movido alguna pieza en tu tablero interno, compártelo en un comentario. Tu reflejo puede ser el espejo que otro necesita para empezar a jugar de verdad. Ahora te ofrezco una pregunta final, como una semilla para que la guardes en el bolsillo de tu alma. No tienes que responderla, ni a mí, ni a nadie. Te convierte en alguien libre. Libre para jugar tu propio juego, para disfrutar de tu propio viaje en el agua. Y desde esa libertad, tu presencia se vuelve un faro, no un salvavidas. Ya no ofreces soluciones, ofreces espacio. Ya no das mapas, compartes la confianza en el viaje. Esta es la esperanza realista, que tu paz puede ser un permiso para que ellos encuentren la suya, a su manera, a su tiempo. Pero este acto de soltar, este profundo acto de confianza en el juego, nos lleva a una pregunta todavía más fundamental. ¿Qué sucede cuando el que parece estar ahogándose, el que parece necesitar el rescate con más urgencia, eres tú mismo? Esa es una corriente mucho más profunda que exploraremos juntos. Antes de seguir, detente un instante. De los patrones que hemos explorado hasta aquí, ¿cuál es el que resuena con una verdad más profunda en tu interior? ¿En qué personaje te has reconocido? Compártelo en los comentarios, si así lo sientes. Tu historia es un espejo para todos nosotros. Ahora, respira hondo. Vamos a necesitar este silencio para lo que viene a continuación. Antes de continuar, hagamos algo inusual. Detente. Donde sea que estés, simplemente haz una pausa. Toma una respiración profunda, lenta, y al exhalar, nota el peso de tu cuerpo. Simplemente déjala respirar en tu interior. Liberado del trabajo de ser el salvavidas de otros, ¿quién, en este maravilloso silencio, descubres que eres? Ahora, simplemente, flota,